En el siglo XVIII, el rey Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, frente a agravios que recibía, producto de muchas de sus decisiones, en el Parlamento francés lanzó una frase que quedó inmortalizada. Luis XIV dijo: "El Estado soy yo". Yo quiero traer esa frase para llevar adelante algunas reflexiones en torno a la situación política e institucional que está atravesando nuestro país y que, sin lugar a dudas, produce una profunda crisis económica y social que afecta a la mayoría de los argentinos. Nosotros veníamos sosteniendo que había determinadas situaciones, determinadas causas que producían una crisis en nuestro país y que si esas causas no se modificaban, si esas situaciones no se alteraban, la crisis iba a profundizar. Y queremos hacer mención a dos de ellas. La primera es que el poder real no coincide con el poder formal en este gobierno. La segunda, señor presidente, es que el gobierno construye una agenda alejada de las necesidades, de las demandas, de una sociedad agobiada, de una sociedad desesperanzada, de una sociedad con una profunda incertidumbre y de una sociedad harta de las peleas personales y sectoriales en el seno del gobierno. Y que esa situación de no modificar las causas profundizó la crisis que hoy estamos viviendo. Porque el gobierno, en vez de escuchar, decidió confrontar. Porque el gobierno, en vez de gobernar, decidió hacer oposición de la oposición. Y porque el gobierno, en vez de asumir las responsabilidades, optó por convertirse en un relator de la realidad. Nosotros estamos, señor presidente, frente a un gobierno que habla de sí mismo en tercera persona, de un presidente que participa de fiestas clandestinas, que hace discursos disparatados y que no toma ninguna medida a favor de los argentinos. Y estamos en presencia de un gobierno que la vicepresidenta de la Nación eligió al presidente, al que hoy desconoce, al que hoy raspa, y lo raspa por carta, y lo raspa en las redes sociales, y lo raspa en los discursos, cuando la invitan a hacer uso de la palabra en alguno de los actos a la cual es convocada. Y un gobierno, señor presidente, que festeja cuando hablan por teléfono la presidenta y el vicepresidente, o el presidente y la vicepresidenta. ¿Y qué festeja? Después de haber estado 8, 9 horas para saber quién llamaba a quién. Este gobierno que nosotros llamamos Pimpinela no resuelve los problemas de la gente. Este gobierno no genera certidumbre, más bien genera una incertidumbre fenomenal en la Argentina. Y todos sabemos que la certidumbre es condición y prerequisito para generar confianza, y que la confianza, tanto nacional como internacional, es la base para que un país pueda abrazar el futuro. Y nosotros, señor presidente, lo venimos diciendo y sosteniendo, que no es admisible que las noticias que se conocen del gobierno sean más propias de una telenovela que de políticas públicas que cambien la calidad de vida de la gente. Nosotros no sabemos
cuál es el programa económico del gobierno. Nosotros no sabemos cuál es el programa educativo para terminar con la tragedia educativa que estamos viviendo en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no sabemos cuál es el plan industrial que tiene el gobierno para aprender la economía, como nos decían hace algunos años. Nosotros no sabemos cuál es el plan en materia de energía para adquirir la soberanía energética que pregonaban también hace algunos años y que hoy no tenemos, como decía el diputado Bugallo, ni gasoil para abastecer al sector productivo. Nosotros no sabemos cuál es el plan productivo que genere exportaciones, que traiga divisas, que son tan necesarias en nuestro país. En definitiva, señor presidente, nosotros no sabemos cuál es el plan de desarrollo nacional que tiene este gobierno, pero sí sabemos, porque las noticias que nos llegan son propias de una telenovela, que hay una vicepresidenta que cuando un ministro no le responde, lo revolea y que se jacta antes de un discurso de decir que no viene a revolear ministros como si fuera algo gracioso, cuando sabemos que de ahí se toman decisiones que tienen impacto en cada uno de los argentinos. O cuando se dice claramente, como lo dice la ministra de Economía, que los dólares que faltan son producto de que la clase media quiere viajar al exterior y nos dice que es producto de que llevan más de 3 años de gobierno sin gobernar. O de un presidente que para tomar cada una de las decisiones, hasta para ir al baño, le pide permiso a la vicepresidenta de los argentinos. Por eso, señor presidente, este gobierno debe ocuparse más de la pobreza, debe ocuparse más de la pobreza que de la impunidad de sus dirigentes. Este gobierno debe ocuparse más de la inflación que come el bolsillo de los argentinos y fundamentalmente los sectores más postergados, que de colonizar la justicia. Este gobierno debe ocuparse más de la educación, de querer controlar el Consejo de la Magistratura. En definitiva, este gobierno debe ocuparse más de la gente que de los dirigentes, señor presidente. Y hay un dato que no quiero dejar pasar. Hay un dato que viene siendo permanente en el tiempo. Y es que frente al desastre de este gobierno, frente al desastre de lo que estamos viviendo, hay una oposición, señor presidente, que garantizó y que garantiza la institucionalidad. Hay una oposición que no se deja vislumbrar por ningún intento golpista. Hay una oposición que cree y entiende que el único camino para cambiar este gobierno son las elecciones del 2023, con la voluntad de todos y cada uno de los argentinos y de las argentinas. Por eso, señor presidente, yo quiero traer a colación las reflexiones que hice al inicio de mi intervención y que tienen que ver con el rey Luis XIV, al que también se lo llamaba el Rey Sol, como les decía, y que sus acólitos decían que era porque generaba esplendor, y no porque paradójicamente él creía y entendía que la tierra giraba a su alrededor. Por eso, señor presidente, a todos aquellos que se creen Rey Sol o Reina Soles, nosotros le queremos pedir con mucha humildad de esta oposición que piensen más en el interés colectivo que en los intereses individuales y personales, que se den cuenta una vez por todas que tienen que asumir la responsabilidad para lo cual eligió el pueblo argentino, que es hacerse cargo de gobernar los destinos de nuestra patria, y que tienen que darse cuenta de que vamos a salir hacia adelante si se hace con ejemplaridad, si se hace
trabajando codo a codo para sacar a la Argentina de la decadencia en la cual estamos sumergida y poder colocar el camino del progreso, del desarrollo y del siglo XXI. Por eso, los que se crean Reina Sole, los que se creen Rey Sole, le decimos que empiecen de una vez por todas a pensar en el interés de la patria, de una patria que está sufriendo como pocas veces lo hizo en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente.